para realizar la exposición oral de su trabajo. Allí podrá dar cuenta de los puntos o de los pasajes más salientes de su tesis, que tiene que ver ya sea de la tesis misma o de la exposición oral. Luego, cada uno de los evaluadores aquí presentes, el doctor Ulises Cremonte y la doctora Graciela Falvo, tendrán también entre 5 y 10 minutos aproximadamente para hacer algún tipo de pregunta, consideración o aporte, ya sea en función de la exposición oral o de la tesis, de la producción de la tesis. Y una vez finalizada esa primera puesta, digamos, en escena, nosotros nos reunimos con los evaluadores para la elaboración y confección final del dictamen, para posteriormente realizar la lectura del mismo. ¿Sí? Así que bueno, Giovanni, como quieras. Gracias por estar acá esta mañana. Dice Martín Caparrós que en el universo de gracias por estar acá esta mañana. Dice Martín Caparrós que en el universo de la crónica latinoamericana todo estaba perfecto hasta que surgieron los congresos, los seminarios, los diversos encuentros y ese aparato infernal que se conoce como tesis doctoral. Primero quiero agradecer a ustedes por la lectura y el análisis que han hecho de mi trabajo, lectura que espero haya estado alejada de lo que dice Martín Caparrós. Quiero agradecer a la Universidad de La Plata la oportunidad de haberme dado de realizar esta investigación aquí y ahora. Y a mi directora de tesis, un agradecimiento infinito. No pude estar acá esta mañana, pero su apoyo, sus conocimientos han sido determinantes en la realización de este trabajo. Siempre me ha gustado contar historias, verlas, analizarlas, escucharlas, interpretarlas, siempre. Y lo que quiero hacer estos minutos que tengo de la oportunidad de hablar con ustedes es justamente contarles su historia, contarles la historia de cómo construimos esta historia que se conoce como tesis doctoral. La mujer de la foto es mi abuela. Cuando yo tenía 9 años, ella me contó la historia de Ulises. Y desde entonces la Odisea me fascinó. Pero cuando le pregunté a ella si estas historias eran de verdad, que yo a los 9 años le decía que yo no era ya un niño, yo quería historias reales, cuando ella me dijo que no, me sentí decepcionado, triste, y le condené, le exigí que me contara una historia real. Mi abuela, que era una asidua lectora, estaba leyendo A Sangre Fría de Truman Capote entonces, y omitiendo los detalles escabrosos de la historia, me la contó durante 3 semanas, 4 semanas, y quedé aún más fascinado. Entonces, ya no me gustó que me contaran cuentos, sino, bueno, eso ya es otro cuento, ¿no? Y si estamos acá es para hablar de un cuento mayor, de aquello que magistralmente Gabriel García Márquez definió como un cuento de verdad, la crónica. La crónica es un cuento de verdad, dice Gabriel García Márquez. Y en este contexto, cuento esto porque ha sido determinante en mi formación. Cuando fui a estudiar a la universidad, escogí periodismo para contar historias reales. Cuando trabajé en un medio, también lo hice por esa razón. Y cuando estoy en este momento haciendo la tesis doctoral, como estaba haciendo hace unos años, escogí el tema de crónica porque es un tema que me apasiona. Como ustedes saben, el tema del trabajo es procedimientos narrativos, procesos creativos y de producción de los cronistas ecuatorianos en las revistas de periodismo literario. Me estudio los casos Mundo Diners, Soho y Gato Pardo. El objetivo general de nuestro trabajo fue analizar los rasgos que los procesos creativos y de producción dejan en los procedimientos narrativos empleados por los cronistas ecuatorianos en las revistas de periodismo literario del Ecuador, Mundo Diners, Soho y Gato Pardo. Estos rasgos son las huellas que una impronta autorial deja en los textos, en los recursos literarios empleados. Dice Derrida que visualmente una huella, un trazo, supone una especie de reconocimiento por los signos de la escritura de aquello que está en el texto, pero también por aquello que no está, es decir, por el sujeto, la persona que lo construye, en este caso, el cronista. Estos son nuestros objetivos específicos. Analizamos procedimientos narrativos a través de los cuales los cronistas ecuatorianos construyen los textos publicados en las revistas especializadas, comprender la organización de los procesos creativos y de producción de los cronistas ecuatorianos y sus rutinas periodísticas en las revistas de periodismo literario y explorar
la relación existente entre los factores que participan de los procedimientos narrativos y los procesos creativos y de producción de los cronistas del Ecuador. Bueno, y el principio, ¿qué hubo al principio? Antes de que se crearan los cielos y la tierra de este trabajo de investigación, por decirlo de alguna forma, yo tenía muchas dudas sobre cómo encarar el tema teórica y metodológicamente, ¿no? Estaba muy confundido porque yo lo que pensaba es hacer un trabajo sobre la forma en que están construidas las crónicas, esos recursos literarios, técnicas novelísticas que se suelen emplear en las crónicas. Pero cuando proponía el trabajo en esta aula, y también en el aula de abajo, uno de los cuestionamientos que me hacían varios compañeros era que esto no es una tesis de la Facultad de Letras, sino que es otra cosa, es periodismo. Entonces, me fui dando una vuelta, me gustó mucho, o sea, yo sabía que esos recursos literarios estaban ahí por algo, es decir, que para ubicar esos recursos literarios debe haber todo un proceso del autor, debe haber un proceso de producción, y a mí me interesaba estudiar eso, ¿no? Pero no podía en esa etapa de inmadurez, no podía decirlo, no podía ponerlo justamente en el texto, y estaba muy confundido. Dice Pasteur que desgraciados son los hombres que tienen claras todas sus ideas, ¿no? Y en ese caso yo era muy feliz porque no tenía clara casi ninguna. Entonces un profesor de metodología, justamente en esta aula, nos dijo que hiciéramos un ejercicio sobre cómo íbamos a plantear la tesis teórica y metodológicamente, ¿no? Para mí esa consigna fue una especie de epifanía, porque yo creía que en ese momento iba a tener más luces para mi trabajo. Mi sorpresa fue que el profesor de metodología me dijo que el tema de la crónica periodística debe afrontarse netamente, exclusivamente, con la teoría de la narrativa, y que hacerlo de otra manera, aplicando otros enfoques teóricos, es como abrir la puerta de un departamento, una casa, no con la llave, sino con un serrucho, ¿no? Eso me lo dijo. Bueno, y esa imagen del serrucho me perturbó algunos meses. Entonces, tuve la oportunidad de pensar el tema mejor, de argumentarlo mejor, de madurar un poco más, hasta que quedó un poco consolidado. Y si un mérito tiene este trabajo, si un dudoso mérito tiene el trabajo, es haber encontrado una manera diferente de enfocar la crónica periodística. Esas puertas que no se abrían con el serrucho de la inmadurez de cómo estaba planteado el tema, y las puertas que se abren justamente con la investigación me parece un aporte concreto de la tesis. Buscando algunas razones. Ecuador. ¿Por qué Ecuador? Siempre algunos compañeros me habían hecho esta pregunta: ¿por qué el tema de las revistas ecuatorianas? ¿Por qué el tema de los cronistas ecuatorianos? ¿Por qué hacer una tesis de mi país, ¿no? Cada vez que he estado en algunos congresos, en algunos seminarios, unos círculos intelectuales, siempre me han preguntado si hay escritores en Ecuador, si hay algún cronista, si hay un autor de ficción o no ficción en Ecuador. Y eso ha sido perturbador, digamos. Me han llevado, estuve una vez en un congreso en Barcelona, y en la Casa Libro me dijeron: bueno, aquí está la Casa Libro, búscanos un autor de Ecuador para leerlo, ¿no? Y no lo había. Entonces en ese momento yo lo que hago es explicar, o tratar de explicar que no hay en Ecuador una industria editorial fuerte, no hay formas de publicar, no se dan muchas facilidades, y en ese contexto, bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Y con esto, para referir al tema, lo que les quería decir es que uno de las cosas, de las cuestiones, de los fenómenos que marcan la literatura latinoamericana del siglo anterior es justamente el boom literario, ¿no? Se sabe, bueno, dependiendo del autor que se estudie, 60 al 70, el siglo anterior, surge este fenómeno editorial, básicamente, que trae a colación, bueno, el surgir de autores rutilantes, Llosa, Cortázar, García Márquez, todos, Fuentes, Donoso, todos estos autores. Y en ese movimiento, en ese momento, Fuentes y Donoso dicen que hay un autor ecuatoriano que es más grande que todos, ¿no? Que es un autor que se llama Marcelo Chiriboga, que es más grande que García Márquez y Vargas Llosa juntos, que es un autor que hay que prestarle atención, ¿no? Y que reunía
todas las condiciones, todos los rasgos de un autor del mundo. Es decir, su país estaba en dictadura, él era un exiliado en París, era de izquierda, comunista, vivía de forma miserable, trabajaba en medio y escribía maravillosamente bien este autor Marcelo Chirogo. Entonces cuando la prensa dice, bueno, vamos a entrevistar a Marcelo Chirogo, queremos conocer quién es de estas personas que hablan Fuentes y Donoso, lo que dice Fuentes y Donoso es una respuesta perturbadora. Ellos comentan que Marcelo Chiriboga no existe. Marcelo Chiriboga es una construcción para ubicar en el boom la figura del autor ecuatoriano que faltaba, porque no lo había. Entonces, esto que de pronto puede sonar exime o anecdótico, marca también la literatura ecuatoriana, en el sentido de que, bueno, nuestro único representante en el mundo es una construcción, es una ficción, ¿no? Incluso a inicios de año, un director de cine realizó un documental que se llama Un secreto en la caja y que da cuenta de esto, ¿no? de Marcelo Chiriboga, que se le puso un rostro y todo eso. El director dice que esto es un falso documental. Es una de las formas como híbridas que el cine ha empleado, un falso documental, cuando sabemos que un documental supuestamente es real y bueno, ahí hay otro conflicto. Entonces lo que yo pretendo hacer con este trabajo, ya que algunos autores como Jaramillo Ludero, Johnny Anderson, dicen que si hay un nuevo boom de las letras hispanas, ese boom no se encuentra en la literatura de ficción. Ese boom se encuentra justamente en la crónica, ¿no? Y en ese sentido lo que yo quiero hacer, lo que quise hacer con mi trabajo es mostrar que hay cronistas, que hay autores, que estos son, que mi país produce, para ubicarlos un poco en la palestra, ¿no? Pienso alguna vez publicar este trabajo, ojalá se dé la posibilidad, y si no se da, he dicho que haría un falso documental sobre falsos cronistas que publican falsas revistas y que publican falsas crónicas, ¿no? Un poco eso, como para matizar. En ese sentido, y volviendo al tema, la parte teórica, nosotros manejamos o argumentamos 4 soportes teóricos: el comparativismo periodístico literario, la teoría de la narrativa, el newsmaking y el enfoque biográfico. Básicamente son estas 4 soportes teóricos que ustedes tuvieron la oportunidad de leerlo y analizarlo. El comparativismo periodístico literario es una teoría, un soporte que realiza o trata de establecer vínculos y nexos entre 2 disciplinas: el periodismo y la literatura, postulado en el 99 por el investigador catalán Albert Chillón, ustedes saben y conocen, y este comparativismo bebe de la literatura comparada, se nutre de la literatura comparada, y básicamente la literatura comparada es poner en diálogo 2 literaturas nacionales, ¿no? Según dice Claudio Guillén. Pero también hay un moderno comparativismo que dice que no solo es poner en diálogo 2 literaturas nacionales, sino es poner en diálogo 2 disciplinas afines. De esa idea se apropia Chillón y establece el comparativismo periodístico literario para comentar, para decir que hay una tradición fecunda en esta cuestión. Este comparativismo tiene 4 modalidades, 4 vertientes que nos han servido para nuestro trabajo, que son la modalidad historiológica, tematológica, morfológica y genológica. Básicamente la morfológica nos ha servido mucho para esto. El comparativismo periodístico literario es una respuesta como a la orfandad teórica que hay en los estudios periodísticos, básicamente. La siguiente cuestión es la teoría de la narrativa, que estudia los textos literarios. Lo que nosotros argumentamos es que narrar es un acto de cultura. Narrar en ficción también es construir una realidad y dotarla de sentido, lo que nosotros proponemos. Y esta teoría de la narrativa nos sirvió para explorar, para estudiar 4 procedimientos narrativos que son básicos, según nuestro criterio, que es la recreación de escenas, la construcción de diálogos, la configuración del tipo de narrador y el uso del tiempo en la crónica. Tradicionalmente, la teoría de la narrativa se ha empleado para el estudio de textos de ficción. Sin embargo, hay géneros periodísticos como la crónica, reportaje y perfil que tienen rasgos literarios y que justamente es importante, ¿no? En ficción y no ficción. Paso
revista, así muy rápido, a lo que son los procedimientos narrativos que estudiamos. El primero es la recreación de escenas. Lo que hace el periodista es tratar de que el lector esté en una obra de teatro o esté viendo una película con la recreación de escenas, ¿no? Los hechos en este procedimiento no se recrean, es decir, no se dicen simplemente, sino que se construyen, y el periodista que no ha sido testigo de los hechos, lo que hace es intentar reconstruir todo esto. Dice Leila Guerriero que el cronista es por definición alguien que siempre llega tarde, ¿no? Entonces tiene un papel preponderante para construir justamente esto. La recreación de escenas no lo toma directamente o no surge directamente del periodismo, como ustedes saben, surge con la gran tradición de la novela realista, con autores como Balzac, Dickens, Flaubert y el propio Dostoyevsky. La siguiente es la construcción de diálogos. La construcción de diálogos es básica en nuestro trabajo porque el narrador convoca voces, hay una identificación con el lector, por lo general lo que se destaca en diálogos son las frases cortas y relevantes, para diferenciar qué es diálogo y qué no, se suelen emplear los guiones, y es un recurso que da para la historia de un mayor ritmo narrativo. Lo que se pretende es recuperar las voces de los personajes. En cuanto al narrador, cuando nosotros hablamos de narrador, es decir, en ficción se estudia mucho que el autor de ficción construye un narrador. Lo que nosotros decimos en la tesis es que el autor de no ficción, de crónica, construye también un narrador. ¿Quién es ese alguien? O sea, ¿quién es esa figura que enhebra, que teje los hilos de la historia, que le ha sido referido de oídas, o que ha sido testigo, que ha visto? Es justamente el narrador. El narrador. El autor, como ustedes saben, la distinción que nosotros hacemos básica es que el autor vive en el mundo real y la figura de narrador es construida aún en no ficción, ¿no? Nosotros, para el análisis de las crónicas escogidas, acudimos a la tipología de Genet, el crítico francés, y determinamos que hay un narrador autodiegético que relata la experiencia, es un personaje central y se sitúa en el instante de la enunciación, digamos. El narrador homodiegético es un narrador visible, participa en la historia también. Y el heterodiegético tiene rasgos de omnisciencia, por lo general está fuera de la historia y la narra en tercera persona, ¿no? Es decir, es el que más sabe de la historia, supuestamente. Lo siguiente que analizamos es el tiempo. Es ineludible que una historia esté en un tiempo determinado, es decir, en pasado, presente, futuro. Una narración, una historia, un relato debe estar en un tiempo determinado, y esa construcción también la hace el cronista, ¿no? Es decir, hay un pasado, hay historias en pasado, presente, futuro, que puede sonar perogrullesco, pero así es. Quizá no se vea mucho el futuro en crónica, es decir, un narrador situado en el futuro, pero hay algunos casos, algunos ejemplos. Aunque dice San Agustín que no existe ni el futuro ni el pasado, ¿no? Dice San Agustín que lo que existe es un presente de cosas pasadas, un presente de cosas presentes y un presente de cosas por venir. Bueno, en este contexto, el empleado del tiempo es un elemento intertextual que existe en el espacio y en el discurso de la historia. Más que nada en la crónica vemos este recurso que está en su raíz misma, en su raíz etimológica, crónica, cronos, ¿no? Dice Riquet, la realidad es múltiple y inconexa y se caracteriza por una temporalidad aporética dentro de los infinitos aspectos que se pueden analizar del tiempo. Nosotros analizamos dos solamente, que también lo tomamos de Genet, que son la analexis, que es la evocación de un hecho anterior, y la prolexis, que es cuando el narrador da a conocer los hechos con anticipación. Luego llegamos digamos, a una parte central en la tesis, quizás una de las más relevantes, que es justamente el estudio de los enfoques teóricos del newsmaking y del enfoque biográfico. Para eso nosotros acudimos o planteamos unas diferencias. ¿Qué es proceso de producción y qué es proceso de creación? El proceso de producción tradicional, bueno, lo entendemos como las tácticas o procederes en los cuales los periodistas construyen la realidad. El proceso de producción también determina el trabajo de los cronistas analizados, pese a su condición de freelance. ¿Qué pasa con esto? Es decir, el newsmaking o el proceso de producción se ha estudiado tradicionalmente en los medios tradicionales ortodoxos, cuando vemos que
hay un periodista que está en el día a día, en una sala de redacción in situ, entonces se lo ha estudiado de esa manera. Nosotros creemos que a su manera, el cronista que tiene 3 a 6 meses para hacer un trabajo, también tiene un proceso de producción y es lo que pretendemos explicar. Y el proceso creativo, en cambio, es acudir a la trastienda del trabajo autorial. Nosotros creemos que así como hay unas rutinas que configuran un proceso de producción, también una rutina del autor en cuanto a su trabajo, ¿no? Quizá, cuando uno lee la tesis, soberamente, uno podría pensar que el newsmaking es como algo raro, como algo que está como fuera de lugar y que no encaja. Nosotros lo que creemos es que este proceso de construcción de la realidad social involucra disciplinas de trabajo, percepciones de tiempo y espacio, nociones ideológicas y hábitos culturales y profesionales que también se ven en el cronista. Es decir, el cronista tiene más tiempo, 3 a 6 meses, que puede sonar mucho, pero es todo un proceso de reconstrucción de escenas, de ubicación de distintos procedimientos narrativos que no son intelectual profundo, tremendo, ¿no? En ese sentido creemos que cuando hablamos de que hay una construcción, construir no es decirlo todo, sino que hay una reconfiguración de muchos aspectos, de muchos elementos. El enfoque biográfico, en cambio, lo complementamos con el newsmaking para justamente abordar esto. Porque si no podemos estudiar las rutinas o el trabajo del cronista en una sala de redacción, porque no está, entonces lo que hacemos es reconstruir, acudir a ellos uno a uno y tratar de construir ese enfoque, ¿no? En la Argentina me di cuenta, una de las cosas muy interesantes que encontré acá, es que revistas como Anfibia tienen cronistas en el día a día, en una sala de redacción, algo que me pareció fabuloso. Creo que otros medios latinoamericanos no se pueden dar ese lujo, ¿no?, de tener un cronista ahí que escriba, porque el cronista escribe en su casa, en el cuarto, en la sala, no sé, pero tenerlo ahí es como un lujo, ¿no? Eso comentaba con Cristian Alarcón en una ocasión. Entonces, con el enfoque biográfico, ya que no tenemos esa posibilidad de Anfibia, digamos, lo que nosotros hacemos es ver el trabajo ontológico de la autoría. Vemos que este trabajo del autor es un oficio como todos, porque tiene un horario, el autor tiene sus angustias, también pasa por bloqueos, el tradicional, bueno, la página en blanco, la inspiración, tantas cosas. Pero vemos nosotros esto, sus hábitos, sus rutinas, sus prácticas y procederes. En cuanto a lo biográfico, nosotros lo que hacemos es tratar de reconstruir esas vidas, ¿no? Sin embargo, dice François Dos, cito, que más que narrar una vida, el relato biográfico lo que hace es narrar una interacción presente, utilizando como interacción o intermediación una vida. Las personas, al narrar su biografía, no construyen la historia real de sus vidas, sino el relato de ellas en circunstancias precisas. Es decir, no es lo mismo decir voy a reconstruir la biografía de alguien, de una persona, de un hombre, el día en que ha muerto su hijo, ¿no? Es decir, ese día todos los éxitos, todo lo que tuvo, todo su trabajo está marcado por ese hecho. Como tampoco es factible intentar o pretender realizar una biografía de una persona, elaborarla, el día en que se ganaba la lotería, ¿no? Es decir, ese día está marca prácticamente todo lo que hizo, está muy alegre, está muy contento, y eso es determinante. Entonces se reconstruye un momento de su vida, en el momento en que están, pues, es lo que ellos construyen. Dice García Márquez, la vida no es lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda. ¿Y cómo lo recuerda? Para contarlo, ¿no? Y a eso nosotros añadimos y el momento en que está. Entonces nosotros acudimos a estos 10 cronistas en circunstancias específicas de sus vidas y nos contaron su historia. En cuanto a la parte contextual, nosotros lo que pretendemos decir en la tesis es que las revistas periodísticas literarias del Ecuador y latinoamericanas también no surgen de la nada, sino que tienen una rica tradición en las revistas culturales. Nosotros, dentro de las infinidad que hay, tenemos algunas, pero estudiamos 3: la revista Argentina Sur, revista Casa de las Américas de Cuba y revista Vuelta de México. Creemos que estas revistas periodísticas literarias beben de esa tradición y se nutren con ellos. Las revistas especializadas que nosotros abordamos en Ecuador, Mundo Diners, Soho y Gato Pardo.
son distintas, es decir, tienen líneas editoriales distintas, como todo medio. Diners es una revista de periodismo literario, pero más orientado a lo cultural. Tiene secciones de entrevistas a pintores, a artistas plásticos, le da mucho espacio a lo cultural. Diners nace en 1979 y ha acompañado al Ecuador en su transitar democrático desde entonces, el 79, cuando Ecuador retorna a la democracia con la presidencia de Jaime Montoya Aguilera. Revista Soho es una revista erótica que combina lo erótico con lo literario, digamos, al estilo Playboy. Playboy, ustedes saben, las grandes entrevistas del siglo anterior, el siglo XX, están en Playboy. Obviamente hay un montón de otras cosas, pero las grandes entrevistas están en Playboy. Esta revista es del grupo editorial Semana, Semana de Colombia. En Colombia fue creada en el 99 y en Ecuador 3 años después, en el 2002. Combina lo erótico, decimos, ¿no? También hay espacio para los cronistas ecuatorianos. La mayor parte de crónicas, el espacio que se llama justamente Zona Crónica, es de autores de mi país, de autores ecuatorianos. Y bueno, de modelos también, ¿no? Yo estoy suscrito a Soho, pero por las crónicas. Bueno. En cuanto a Gato Pardo se mantuvo en el Ecuador relativamente poco tiempo, del 2012 al 2014, 32 ediciones. Llega Gato Pardo con la idea de, a los suscriptores del Diario del Comercio, por el valor de $1, pero cuando el comercio cambia de manos, cambia de propietarios, también sale Gato Pardo de circulación en el Ecuador, pero hay un grupo de cronistas que publicó trabajos relevantes, historias muy importantes que consideramos en este trabajo, ¿no? Todo esto para llegar a que hay una tradición, es decir, que en estas revistas hay una tradición importante de publicaciones de crónica, ¿no? La crónica, como ustedes saben, no nace con el periodismo. La crónica tiene una rica tradición, ¿no? Ya Alejandro Magno tenía cronistas que relataban, configuraban sus historias. Ya hay cronistas de India, siglo XV, siglo XVI, en el descubrimiento de América, y hay cronistas en el modernismo, con Rubén Darío, José Martí, Gutiérrez Nájera, todos ellos. Entonces, el periodismo lo que hace es apropiarse de un género que es muy fecundo. Eso es importante. Entonces, la crónica es una construcción de lo real, conjuga rigor informativo con procedimientos narrativos, y esta forma de género se ha convertido en uno de los modos de testimoniar la realidad social contemporánea de América Latina, dice la doctora Graciela Falk. En cuanto a la parte metodológica, nosotros creemos que lo cualitativo fue lo ideal como para afrontar este trabajo. Ayer, hoy y mañana, el privilegio y el gran desafío también del arte, del periodismo, de la literatura, ha sido aprender la calidad de la experiencia humana. Y esa aprensión es posible, creemos, desde el punto de vista metodológico, ¿no? Para eso nosotros acudimos a dos técnicas, que es el análisis cualitativo y las entrevistas biográfico-narrativas. El análisis cualitativo nos permite el estudio de los textos, los procedimientos narrativos empleados, y con las entrevistas biográfico-narrativas nos acercamos a la trastienda del autor, ¿no? Reconstruimos su vida, su rutina, sus procederes, sus hábitos, todo por medio de esta técnica. Estas son las crónicas, estos son los autores que publicaron en estas revistas en estos años, todo, que están también en la tesis y se puede ver con mucho más detalle ahí. Los procedimientos narrativos que empleamos, ya lo mencionamos hace poco, la articulación es un gran trabajo, muchos no viven en el Ecuador, otros hacen una reportería, hacen temas desde París, desde Madrid, reconstruyen lo que es el fenómeno de la migración, varios de ellos desde Barcelona, desde Madrid, porque hay mucho ecuatoriano allá, y también acá en el país, ¿no? Para la configuración de esta técnica de las entrevistas biográfico-narrativas, nosotros lo que hicimos fue organizar esta cuestión en 3 dimensiones con sus respectivas categorías. La primera dimensión, enfocamos la trayectoria personal y profesional de los autores, la segunda, el proceso de producción periodística, y la tercera, el proceso creativo, ¿no? La primera,
está relacionada con el enfoque biográfico porque ve la trayectoria vital de los autores, de cierta manera. La segunda la vinculamos con la fundamentación teórica del newsmaking, porque las categorías que estudiamos pues, están justamente emparentadas con el proceso de producción clásico. En su gran trabajo, muchos no viven en el Ecuador, otros hacen una reportería, hacen temas desde París, desde Madrid, reconstruyen lo que es el fenómeno de la migración, varios de ellos desde Barcelona, desde Madrid, porque hay mucho ecuatoriano allá, y también acá en el país, ¿no? Para la configuración de esta técnica de las entrevistas biográfico-narrativas, nosotros lo que hicimos fue organizar esta cuestión en 3 dimensiones con sus respectivas categorías. La primera dimensión, enfocamos la trayectoria personal y profesional de los autores, la segunda, el proceso de producción periodística, y la tercera, el proceso creativo. La primera está relacionada con el enfoque biográfico porque ve la trayectoria vital de los autores, de cierta manera. La segunda la vinculamos con la fundamentación teórica del newsmaking porque las categorías que estudiamos pues, están justamente emparentadas con el proceso de producción clásico. Y el último aspecto, sí, la última, unas rutinas, unos procederes, y eso nosotros lo argumentamos acá. Con estas entrevistas, si bien es difícil determinar rasgos comunes entre un autor y otro, sí pudimos encontrar algunas referencias valiosas, importantes. Por ejemplo, la mayoría de ellos ha incursionado en la ficción, y casi la totalidad de los cronistas estudiados han estado en medios tradicionales antes de incursionar en las revistas especializadas. Dice Wolf en la parte del proceso de producción clásico que hay una rutina, los periodistas, que consiste en recoger, seleccionar y presentar el material. Nosotros creemos que el cronista, que se toma un poco más de tiempo, también cumple con esta rutina de recolección, selección y presentación del material, ¿no? Cada crónica es distinta y cada cronista también lo es, ¿no? Ya de manera de cierre, lo que quería comentar es que nuestra investigación no es definitiva, pero sí comprensiva. Es decir, nosotros creemos que esto va a ser una ruta, o va a abrir una nueva forma de abordar la crónica periodística en Latinoamérica, en la región. Es lo que nosotros consideramos. Y dentro de esto, pues, la crónica se encuentra vigente, más que nunca la crónica está vigente, porque al fin de cuentas la crónica reside en un cosmos narrativo desafiante. Y en ese universo de múltiples géneros existentes, la crónica se mantiene como una vía estética de conocimiento, como un organismo proteiforme, capaz de recrear este mundo que reclama el derecho de venir. Nada más. Tranquilo. Palabra a los oradores para, bueno, que tengan una evolución de la misma. ¿Sí? La mentalidad de la crónica, me parece que es muy importante lo que dice. Gracias. Muchas gracias. Por haber llegado a esta instancia. Creemos que es como lo hemos ido diciendo en el dictamen, un buen trabajo acorde también a las expectativas que puede llegar a tener un doctorado en comunicación. La temática también nos parecía muy pertinente. Lo que nos interesa trabajar, por lo menos particularmente ahora, es más allá de, y esto es una cuestión absolutamente subjetiva, no compartir la alegría narrativa que puede generarle a mucha gente la crónica, y aún creyendo que además en la Argentina Soho llegó a salir y duró muy poquitos números, casi los mismos, no, mucho menos que lo que vos contabas de Gato Pardo. Hoy no tenemos algo anfibia, que es digital, un espacio en donde la crónica en la Argentina encuentre un desarrollo rentado, creo, ¿no? Me parece que... ¿Cómo? Por ahí está, también Sí, pero la crónica no tiene un lugar de privilegio en la Argentina con revistas especializadas, digamos. No, sí aparecen en muchas publicaciones. Lo que me quedaba como no sé si pregunta, sino como comentario, como invitación a charlar, es que la mayor virtud de la tesis
puede también, como siempre pasa con una virtud, ser una limitación, que yo lo decía también en el predictamen, que se presenta como un esquema esquemático de análisis, ¿no? Ese esquema da muy buena cuenta estructural de la crónica, pero quizás le resta algo que supuestamente la crónica tiene, que es como su vitalidad o su espontaneidad o lo que hace a cada voz personal. En todo caso, para transformarlo esto en una pregunta que sirva como disparador para empezar a charlar con vos, ¿vos creés, o fue un solo proceder de la tesis, que la crónica está tan preseteada como la presentás en la tesis? ¿Se entiende? ¿Por qué digo preseteada? Porque vos presentás categorías muy claras, esas categorías casi que son como estantes en donde vas poniendo los fragmentos de las crónicas, digamos, ¿no? Podía llegar a pensar que a lo mejor en la exposición aparecía también esa espontaneidad auténtica que podía llegar a tener una voz que tiene aspiraciones narrativas y no, volvió a estar como ese esquemita. ¿Se entiende lo que estoy, no sé si preguntando, comentando, digamos, ¿no? ¿Cómo ves ese tema entre el análisis estructuralista, aunque no esté afiliado a esa disciplina que hiciste, y la supuesta vitalidad que debería tener una crónica? Bueno, yo creo que cuando realizamos nosotros el estado del arte, vimos algunas cosas, y una de las cuestiones que nos llamó la atención, el director de ANERI y algunos compañeros, es que hay una orfandad teórica desafiante en los estudios periodísticos y no está configurada. Es decir, nosotros pretendemos es darle a la crónica un marco epistemológico, si se puede decir teórico, para justamente sentar las bases de estudios posteriores. O sea, me parece que al no existir eso, sentarlos de esa manera puede ser algo significativo. Rígido sí puede ser. Obviamente nosotros tomamos algunas categorías, me parece que no le resta espontaneidad, puede ser su mayor virtud, sí, pero es un tema a considerar, a charlar largamente, para investigaciones futuras también, pero creo que, es decir, hibridar algunas cuestiones como el comparatismo periodístico literario, los medios, todo eso, que podría ser ese esquemita al cual te refieres, también le da ese marco teórico, ese marco epistemológico que creo que un género como la crónica tan vital necesita, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un género, tenemos la cuestión periodística y se han hecho barbaridades en el periodismo, pero no se ha seguido un patrón, digamos, de estudio. Por ejemplo, yo en mi trabajo nunca digo periodismo narrativo, siempre digo periodismo literario, porque creemos y consideramos que el periodismo, la crónica, el reportaje hablado, el perfil, debe de una tradición periodística literaria, que si vamos a hablar de un periodismo narrativo, es decir, todo periodismo narra, ¿no? Así será una noticia tradicional y todo. Entonces, ubicar ese marco epistemológico para investigaciones futuras me parece que es relevante y me parece que puede ser un aporte. Lo que dice sí, es decir, para considerarlo, analizarlo y tratar de que el trabajo, quizás en una futura publicación, tenga esa frescura y vitalidad de error. Me parece que es muy importante lo que dice. Sigue pasando todavía por el... En primer lugar me pareció tu trabajo, cuando empezaste a hablar decías por dónde empiezo, por cómo empiezo, y realmente es exhaustivo en el sentido de que no dejaste baldosas sin levantar. Sí, eso es muy claro en el trabajo y se ve todo el recorrido que tal vez, como vos decís, está planteado, porque yo he visto querer hacer eso y es difícil hacerlo, he visto a otras personas querer hacer eso y es difícil hacerlo, lo has dejado planteado y realmente es como que se pueden tomar aspectos diferentes como para seguir desarrollando o pensándolo desde otros lugares. Creo que el gran tema que
surge siempre cuando se nos plantea el tema de la crónica o el tema del periodismo, es el tema del periodismo en realidad, ¿no? ¿Cuál es el origen del periodismo? Desde lo liberal, digamos, desde la idea del liberal, el periodismo comercial, el periodismo de masa, y después cómo aparece la crónica en relación a todo esto. Entonces el gran problema que se plantea es literatura y periodismo. Yo creo que son dos cosas distintas, sigo pensando que son dos cosas distintas. Y a mí no me parece mal hablar de narrativa, sí me parece bien definir el tipo de narrativa periodística del que uno está hablando. Pero es cierto lo que decís, una noticia narra, una noticia, un tipo cualquiera, está narrando. Sin embargo, distinguir los tipos narrativos dentro del periodismo nos permiten también situarnos en qué tipo de periodismo queremos, defendemos o reconocemos, ¿no? Creo que ese es un dilema todavía que no está resuelto en ese punto, ni tampoco lo tenés por qué resolver vos en esta tesis, pero digo que no está resuelto en ese punto. Yo, literatura y periodismo son dos cosas que no las puedo unir. Recursos literarios para la escritura periodística, sí. Eso es obvio. La vitalidad, como dice Ulises, que es lo que justamente es la escritura, ¿no? El poder construir una narrativa a partir de una cuestión real, es la escritura. Que eso esté vivo o que no lo esté, es otro tema. De todas maneras es una cosa a discutir. Yo creo que tu trabajo, como te decía al principio, sí, te ha tenido que romper la cabeza de entrada, seguro. Encontraste un camino, lo desarrollaste, lo amplificaste, y me parece que es bueno para futuras investigaciones, ¿sí? Para poder seguir pensando la crónica. Porque, como vos mismo dijiste, la crónica va cambiando todo el tiempo. Entonces, bueno, ¿cuál es la crónica de ahora, ¿no? Pero sí, eso nosotros lo planteábamos al comienzo, es decir, el mismo objetivo, digamos, ¿no? Rasgos. Es decir, hay rasgos literarios en determinados géneros, sí. Reportaje novelado, cada vez se practica menos, la crónica, el perfil y todo, ¿no? Y esos rasgos sí, es decir, como para ir estudiando la forma en que podría, en algún momento, una investigación hibridar esto, periodismo y literatura. Yo encontré una tesis muy curiosa en el Estado del Arte, hace unos años, que decía periodismo narrativo o literario, y enunciaba abajo el tema, ¿no? Es decir, la tesis desde el comienzo partía de que había una indefinición y el mismo autor no se ponía de acuerdo entre si era periodismo narrativo o literario. En todo caso, el formato tesis tiene esta cuestión a veces rigurosa y que podría perder esa vitalidad, pero lo que notamos es que justamente nuestro trabajo sirva para investigaciones futuras. Sí. Bueno, si Giovanni querés realizar algún tipo de... Agradecerles el interés que han tenido y las evoluciones que me han dado. Cada vez que yo leía algunas cosas en tesis, releía, yo estaba más de acuerdo con Caparrós cuando decía que era una parte infernal la tesis doctoral, pero que se ha afrontado de esta manera, y agradecerles la paciencia y el interés. Muchas gracias. Habiendo evaluado la defensa de la tesis doctoral titulada Procedimientos narrativos, procesos creativos y de producción de cronistas ecuatorianos en las revistas de periodismo literario, un estudio de los casos Mundo Diners, Sojo y Gato Pardo, realizada por el aspirante Giovanni Moisés Benavides Bailón, perteneciente a la cohorte 2012 del doctorado en comunicación de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. El Tribunal Evaluador observa. Estructura. La tesis se organiza a partir de un equilibrio adecuado entre la fundamentación teórica y la investigación empírica. Aborda las tensiones entre los registros periodísticos y literarios, como también da cuenta de una precisa historicidad enmarcada en el contexto latinoamericano. Del mismo modo, evidencia el panorama específico, tanto cultural como político de Ecuador, concluyendo con un mapeo de la crónica, creando puentes con estilos literarios autóctonos y con autores de la región. El trabajo
Plantea un análisis del periodismo ecuatoriano en las distintas etapas de crisis política y el rol de los medios de comunicación, comprendiendo la actualidad de estabilización democrática y el nacimiento de los medios públicos. A su vez, el autor despliega una definición de la crónica en la prensa latinoamericana del último siglo como una escritura con rasgos propios. Por otra parte, los anexos aportan una mirada global de lo analizado, destacándose el tono de las entrevistas. Desarrollo. El trabajo propone un análisis cualitativo, el cual se desarrolla en función de 4 procedimientos narrativos: articulación del tiempo, recreación de escenas dramáticas, configuración del tipo del narrador y construcción de los diálogos. Estas variables le permiten al doctorando elaborar una interpretación ordenada y precisa. Asimismo, se destacan los conocimientos sobre términos y perspectivas vinculadas a teorías literarias, ubicando la figura del narrador y sus variables en el centro de la escena. Por otra parte, las conclusiones se ajustan con exactitud a los parámetros hermenéuticos planteados. Exposición oral. El doctorando expuso con solvencia los aspectos más significativos de la tesis, respondiendo adecuadamente las consultas e interrogantes de los evaluadores. Aporte. La investigación cumple con la premisa de dar cuenta de la crónica en el contexto latinoamericano en general y ecuatoriano en particular. A su vez, constituye un aporte importante en relación al análisis del periodismo cultural en Latinoamérica y el papel de la crónica de acuerdo a las transformaciones que ha sufrido el género en la realidad regional del siglo pasado y en la actualidad. Esta ha sido capaz de mostrar al periodista como un actor social que, lejos de simplificar o proveer datos, propone a sus lectores un diálogo crítico, intelectual, imprescindible en una sociedad conflictiva y compleja. Por último, contribuye al campo periodístico y abre un camino para la reflexión, como también para el estudio de nuevos casos. Por todo esto, el Tribunal Evaluador aprueba su trabajo de tesis y califica como sobresaliente 10, recomendando su publicación y otorgando el título de doctor en comunicación a Giovanni Moisés Benavides Oina. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Se terminaron los nervios. Sí, muchas gracias. Nicolás, y un gusto cruzarlo. Yo veo mucho sus trabajos. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, Janet. Gracias. ¿Nos podríamos tomar una foto, por favor?